Listo. Cierto. Ahora sí, Juan. Ya Adelante. puedo grabar. Perfecto. Ya Así está más grabando. fácil que me lo mandes tú la grabación. Sí, yo te la mando. Porque, Listo, adelante. bien, entonces vamos a comenzar la sesión, esta sesión de hoy, ¿qué? Lunes 15 de junio del 2020. El título es, el contenido es Efectos de las caricias incondicionales positivas, pero en el ámbito psicosocial. Ya vimos la vez pasada los efectos en el ámbito biológico, estrictamente, principalmente. Ahora nos toca ver cómo es la afectación positiva, el impacto positivo que recibe una persona que da y recibe las caricias incondicionales positivas. No se trata únicamente de dar. Solamente los santos de altísimo nivel místico, estaremos hablando de, no sé, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, podríamos decir sinceramente que ellos no necesitaban caricias humanas, pero pues tenían las caricias directas de nuestro Señor. Imagínense lo que equivale a portar las heridas, las llagas de Cristo permanentemente a lo largo de toda su vida, en el caso de San Francisco. Qué manera más permanente y tremendamente firme, fuerte, maravillosa de recibir la caricia del Redentor. Y obviamente esto lo llevaba a ser tremendamente empático y acariciante con todos los discípulos que él tenía y a resolver incluso las muchas disputas que le lanzaron de una manera santa, extraordinaria, incondicional. Pero el resto de los mortales que no alcanzamos esos niveles de espiritualidad mística tan elevados y que andamos por aquí en el mundo tratando de no pertenecer al mundo, sino de luchar incluso contra el mundo para hacerlo mejor, necesitamos de esas caricias. Nadie puede decir no necesito caricias. Todos las necesitamos. Y de alguna manera renunciar cuando las damos a recibir algo en cambio es lo que las hace heroicas y extraordinarias. Se puede. Se puede recibir, se puede dar sin recibir, no de manera absoluta, pero sí de manera virtuosa e incluso heroica, sin descartar, como ya lo dije, los niveles de santidad, al cual, por cierto, pues todos estamos llamados. Empiezo por referir rápidamente los efectos generales de las endorfinas y también por recordarles a todos cuáles son las tres principales fuentes de producción de endorfinas y también cuáles son los tres tipos más comunes de endorfinas. Recuerden que las endorfinas en general son drogas que produce el encéfalo. Hay drogas muy parecidas a las endorfinas, que son las oxitoxinas, las dopaminas y las endorfinas. Y lo digo en plural porque se han ido descubriendo diferentes tipos de cada una de ellas, generadas en distintos puntos por diferentes funciones orgánicas, neurofisiológicas, y este mundo de las endorfinas es algo sinceramente que parece un planeta nuevo que estamos explorando. Así que los conocimientos que hoy les pueda yo impartir pueden ser mejorados en cuestión de horas, días, semanas y desde luego no se diga meses o años. Mejorados, profundizados y ampliados. Pero ¿en dónde vamos? ¿En dónde vamos en estos momentos? ¿Qué se sabe hoy con certeza que producen las endorfinas en general, más las dopaminas, más las oxitoxinas? Bueno, pues retardan el proceso de envejecer, que es un efecto más que nada biológico. Son un analgésico tremendamente poderoso, que es un efecto también biológico. Es una fuente de energía extraordinaria. Aquí ya podemos hablar de un efecto biopsicosocial e incluso espiritual, la energía. Produce una gran alegría, que obviamente es principalmente un impacto psicológico, psíquico, y otro efecto muy biológico y que ahorita
pues sería posiblemente el más codiciado de todos, es que las endorfinas, sobre todo las que son producidas por ciertas fuentes que voy a explicar, fortalecen de manera extraordinaria el sistema inmunológico, elevando los niveles de pH a un altísimo nivel de alcalinidad y eliminando los niveles de acidez, cosa que impide la entrada de los virus y las bacterias. O si entran, pues no son bienvenidos y son rápidamente eliminados. Por esa razón es tan importante en una época como esta, tan tenebrosa por la peste chino comunista como merece ser bautizada, que tengamos un sistema inmunológico arriba, muy arriba de 7. Claro, sin descuidar lo que es el aspecto biológico de una buena alimentación a través de los alimentos que producen un pH alcalino muy elevado. Voy a citar solo 3, pero hay muchísimos, que son el aguacate, que ocupa el primer lugar, el ajo en segundo lugar y el limón en tercer lugar, más una cauda que hay para todos los gustos culinarios nacionales e internacionales, desde luego, incluyendo la comida mexicana. Bien, hay 3 grandes fuentes de endorfinas y a la vez 3 grandes grupos de endorfinas. Y aunque esto ya lo dije, vale la pena repetirlo porque así es como aprendemos y lo vamos a ligar con sus impactos a escala psicosocial. La primera fuente de endorfinas, lo voy a decir de una manera un poco chistosa y burlona a la vez, es lo que llamamos 1 milisegundo en tu boca y una eternidad en tus caderas. ¿A qué me referí? Pablo. ¿A la comida mala? Al chocolate. El chocolate se define como 1 milisegundo en tu boca y una eternidad en tus caderas. Claro, hay que sumar comida chatarra, sobre todo la que está recomendando acá en México el Pejelopochtli, ¿no? Según él, con eso tendríamos ya suficiente para comer. Pero bueno, ese es otro tema que por ahora no tiene mucha importancia. Es la primera fuente de endorfinas, pues es todo lo que nos gusta. La lista es de más de 300 cosas que van a producir un altísimo impacto de muy alto nivel, pero momentáneo, muy corto, de no más de 20 o 30 minutos, si bien nos va. Alcohol, sexo, pornografía, comida chatarra, compras, armas, gritos, enojos, peleas, reclamaciones, ofensas, todo eso, chile, televisión, todo aquello que cause un placer sensorial fácil de conseguir, es una fuente de endorfinas de muy alto impacto y muy corta duración. Podemos decir que son endorfinas chatarra, porque no duran, no mejoran la calidad de vida. Al contrario, como decimos en el mundo latino, todo lo que me gusta o enferma, o hace daño, o mata. ¿Sí? Bueno, ese es el primer grupo al cual invito a todos a renunciar, cuando menos en parte, o incluso mientras más fuerte, mientras más amplia sea la renuncia a este tipo de venenos. Miren, me acordé de algo muy interesante que dicen los nutriólogos. Existen 3 venenos blancos, lo que se llama los 3 venenos blancos, que producen altísimo impacto energético y endorfínico. Y son la sal, el azúcar refinado y la harina refinada. Entonces, pues, poquita sal, 0 azúcar, o si acaso un edulcorante medianamente, virtuosamente utilizado, y desde luego es muy preferible el pan integral y en poca cantidad que las harinas en cualquiera de sus presentaciones. Y por desgracia hoy lo que más se vende en el planeta, pues tiene esos 3 elementos. Así que la gente está produciendo endorfinas desechables, que le duran muy poquito tiempo, si acaso unas cuantas horas. Desde luego, en este grupo de endorfinas desechables, en primerísimo lugar están lo que se llama drogas, las drogas, metanfetaminas, cocaína, morfina, drogas de diseño
y otras que andan por ahí, que todos los días se inventan, porque el chiste es mantener sobre todo a la juventud norteamericana, que es el país donde más se consumen. Imagínense la cifra. Estados Unidos, con sus 330 millones de habitantes, consume el 60% de las drogas que la Tierra produce. Solitos, los norteamericanos se echan más de la mitad de la producción terrestre mundial de todas las drogas. Es una tragedia verdaderamente apocalíptica. Bueno, obviamente hay que añadir el alcohol, el sexo sin amor, son otras drogas muy poderosas. Así que vamos a aprender a desecharlas. Mientras más desechen esto, la vida se vuelve más saludable. Aquí ya no solo en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional. El primer impacto de eliminar las drogas que acabo de mencionar, las fuentes de endorfinas chatarra que acabo de explicar, el primer impacto se llama estabilidad afectiva. ¿Qué significa para una pareja la estabilidad afectiva? Todos los que tengan pareja, imagínenlo por favor, que al rato llegan y encuentran a su esposa o a su marido de buen humor. De buen humor. Y qué maravilloso sería que al despertar mañana también esté de buen humor. Pero ¿por qué podría estar de mal humor? Porque consumió alguna de estas chatarras. Y para ponerse de buenas otra vez, pues tiene que volverlas a tomar. Su cafecito, hay quien no puede empezar el día si no consume café. Y es terrible porque está causando endorfinas tipo chatarra, de corta duración y prácticamente nula alimentación. ¿Qué tal si esa persona, en lugar de consumir todo esto, al amanecer está tan contento como el día anterior y al mediodía y en la tarde y en la noche y siempre está de buenas? ¿Por qué? Porque su fuente de endorfinas no es esta. Su fuente de endorfinas no es de alto impacto y corta duración. Su fuente de endorfinas es de amplia duración, aunque sea de bajo impacto. Y entramos entonces al segundo grupo, que va a producir un alto nivel de estabilidad emocional. Que yo diría que para una pareja terrícola cualquiera, el poder vivir con una persona emocionalmente estable, yo le llamo el cielo en la tierra. Y vivir con una persona emocionalmente inestable, ¿queréis vos saber qué son los infiernos? Suegros, maridos y yernos inestables, impredecibles. Los que cambian de humor porque les voló la mosca, porque traen la regla, porque retrasaron un pago, porque el día salió color gris, porque la luna está de color sangre, porque hubo un eclipse, o porque ahí vienen los marcianos o los extraterrestres, o porque el COVID, la peste china, es un virus que no existe. Millones de personas creen en todas estas zarandajas y cambian su estabilidad emocional. La pierden por no tener la fuente de endorfinas apropiada. Bien, continuamos. La segunda fuente de endorfinas es lo que se va a llamar ejercicio físico, lectura y esfuerzo. Cultura del esfuerzo. Necesitamos aprender todos, si quieren tener impactos emocionales, impactos psicológicos de una duración larga, a vivir haciendo ejercicio. Caminen, naden, corran, jueguen algo, hagan algo que haga a los músculos entrar en acción. Los músculos en acción no solamente se conservan sanos en cuanto a músculos, sino que generan endorfinas. Nada más que aquí no generan endorfinas de corta duración ni de alto impacto. Generan endorfinas digamos que de impacto mediano. Dibujemos una colina no muy alta, pero en la línea horizontal está el tiempo. Y si tú haces ejercicio, si tú lees y si tú haces cultura del esfuerzo, ¿qué es cultura del esfuerzo? Sube una escalera en vez de un elevador. 5 pisos. No te vas a morir del corazón.
y hasta 10 pisos. Si el Oxxo te queda o la tiendita de convenience te queda a 2 kilómetros, vete a pata, no te subas a tu auto, camina. Todo lo que te cueste trabajo hacer, hazlo y estás generando endorfinas. Hoy, por desgracia, tenemos la cultura del no esfuerzo. Todo es para tu comodidad, para tu conveniencia, para que no te azotes. Aprende inglés sin esfuerzo, aprende esto otro sin esfuerzo y en solo 3 lecciones. No, señores. Lo que le da sentido a la vida es el esfuerzo. A eso se refiere cuando Dios les dice a nuestros primeros padres que ganarán el pan con el sudor de su frente. A la cultura del esfuerzo. Todo lo valioso cuesta esfuerzo, pero con una enorme ventaja. Todo lo que nos cuesta esfuerzo genera endorfinas, sin excepción. Y las endorfinas van a tener, ya lo vimos, impactos en la salud verdaderamente extraordinarios. Así que, ¿por qué rehuimos del esfuerzo? Por ignorantes, por estúpidos y espiropo, por cualquier otro antivalor. Pero si una persona quiere estar saludable físicamente y emocionalmente también, necesariamente tiene que realizar un largo y prolongado esfuerzo durante toda su vida. Las personas saludables somos producto de la cultura del esfuerzo. Nadie nos dio nada regalado. Todo nos cuesta trabajo, mucho trabajo. Qué bueno, eso le da sentido a la existencia. Por esa razón, uno de los principales crímenes brutales que un gobernante puede causar contra su patria es regalar a la gente lo que la gente debería producir por sí misma. Se llama principio de subsidiariedad. Y bueno, desde la época de los romanos, cuando el César decía al pueblo pan y circo, ¿para qué? Pues para tener contenta a la chusma, ¿no? Y así es como ha sido a lo largo de la historia. A la chusma que no produce nada. ¿Cuál es entonces el peor perjuicio que le puedes causar a tus hijos? Regalarles cosas, regalarles juguetes, darles premios porque sacaron una A de calificación, darles premios porque lograron algo que es su obligación hacer. Tú quieres un hijo bueno, oblígalo a esforzarse, no le des salida a la pereza, por ningún lado. Se llama fijación de límites insalvables, que será uno de los temas que veremos pronto. Fijación de límites que el chiquito, la chiquita, el adolescente, el joven no puedan brincar con tal de eludir el esfuerzo. Es uno de los secretos de educar a una persona feliz, que sea producto de la cultura del esfuerzo. Bien, la tercer fuente de endorfinas, que va a ser materia de todo un super tema, que ya lo vimos al principio, pero que fue de manera muy superficial, es lo que llamamos el ejercicio permanente, habitual de las virtudes. Nada produce tantas endorfinas como el ejercicio de las virtudes. ¿Cómo es una persona virtuosa? ¿Cuáles son los impactos? Vamos a ver cuáles son los impactos que produce una persona virtuosa en todo su organismo, en toda su persona, en lo ecológico, lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Pero en esta ocasión haremos un énfasis especial principalmente en lo psicosocial. Bueno, pues aquí tenemos en la pantalla lo que podemos ver. Permítanme, aquí está. ¿Sí lo están viendo? Donde dice endorfinas y virtud. Perfecto, se mira muy bien. Pero proyectalo ahí, sí. Endorfinas y virtud. En las personas que desarrollan las virtudes en grado heroico, en las virtudes naturales y superiores en grado heroico, los grandes retos y la obtención de resultados óptimos, así como la conquista de metas honestas, son impulsos vitales arrolladores.
Nada las detiene. Ni la cárcel, ni las persecuciones, ni las penurias, ni las necesidades biológicas, ni las amenazas de muerte, como tampoco la certeza de la muerte inminente. Hace rato te platicaba yo en un chat con otras personas del grupo que se llama Frena, que estamos enfocados a echar al tirano de la silla presidencial porque está destruyendo al país. Y les platicaba, ellos me preguntaron, oye, ¿tú conoces gobernantes virtuosos? Y pues sí, les platiqué de muchos. Nelson Mandela en Checoslovaquia, en Sudáfrica, Václav Havel en Checoslovaquia, Agustín de Iturbide en México, Miguel Miramón en México y otros muchos que por ahí, Santa Isabel de Hungría, en Hungría, Isabel la Católica en España, la lista es larga. Pero hay uno que llama particularmente la atención. ¿Cómo fue que Nelson Mandela resistió 28 años de torturas en la cárcel? En las noches a -8 o 10 grados centígrados y en el día arriba de 45 grados centígrados, como en Arizona y en algunas partes de California. ¿Cómo resistió latigazos? Dietas para morirse de hambre, maltratos, humillaciones, etcétera. Porque su fuente principal de endorfinas era la cultura del esfuerzo y el ejercicio permanente de las virtudes naturales y superiores. Y cuando él finalmente, gracias a la votación de la inmensa mayoría de sus compatriotas, sale de la cárcel para ocupar la presidencia de Sudáfrica, llega al edificio gubernamental de Cape Town, Ciudad del Cabo, capital de Sudáfrica, y ya todos los torturadores que lo habían tenido ahí arrojado 28 años ya se iban del edificio de gobierno porque le tenían pánico a la venganza del nuevo presidente al que habían apresado injustamente y torturado durante 28 años. ¿Y qué creen que hizo Nelson Mandela? Lo pueden ver en una película que se llama Invictus, tanto en español como en inglés. El actor es Morgan Freeman, que la hace de Nelson Mandela. Les recomiendo por favor que la vean para que puedan observar visualmente lo que estoy diciendo gráfica y verbalmente. Pues Nelson Mandela alcanza a las personas que ya se iban apanicadas porque temían la venganza de este personaje cuya catadura moral de enorme nivel no conocían, los alcanza y les dice, no, no se vayan. ¿Cómo que no nos vayamos? No, quédense a trabajar conmigo, hagan equipo conmigo. ¿Pero por qué si nosotros lo encarcelamos y lo torturamos? No importa, están perdonados y yo quiero hacer una sola patria, Sudáfrica, para todos, para negros y blancos. Eso es a lo que me refiero. Ninguno de nosotros es gobernante y a lo mejor ninguno de nosotros tendrá que perdonar a un secuestrador o a un asesino, pero sí a una suegra que es un hígado con pus de araña, ¿no? Que es una persona insoportable, o a una esposa neurótica, o a un marido con el trastorno obsesivo compulsivo o bipolar. Bueno, para eso está el ejercicio de las virtudes. Para que no nos detenga nada, ni la cárcel, ni las persecuciones, ni las penurias, ni las necesidades biológicas, ni las amenazas de muerte, ni la certeza de una muerte inminente. Esto es el impacto que nos produce las endorfinas, el ejercicio de la virtud. ¿Y cuál es la virtud más capaz de producir endorfinas? Pues la empatía. La empatía que es capaz de ponerse en los zapatos del prójimo. La empatía que es capaz de amar al adversario. La empatía que es capaz de perdonar de modo incondicional al que nos ofende. La caridad, que aquí le llamamos con el título moderno de la actualidad, caricia incondicional positiva. En un rato más, Tocayo, me gustaría, ¿me escuchas?, que nos platicaras tú brevemente, en 3 minutos, un tema que a mí me encanta cómo lo explicas, que es los 3 niveles de empatía. Es un tema muy tuyo que me encantaría que compartieras con el grupo en un ratito más. Bueno, ejemplos.
de estas personas: Isabel de Castilla, la Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Santa Juana de Arco, Agustín de Iturbide, Don Juan de Austria y otros muchos. Hablando precisamente de Santa Juana de Arco, cuyo mes de celebración, sobre todo en Francia, fue todo mayo. Santa Juana de Arco es la patrona de Francia y los franceses se las averiguaron para recordarla y homenajearla. ¿Y qué creen que ella fue capaz de hacer? Precisamente por lo que estamos hablando. Bueno, pues ella fue, es larga la historia, nada más culmino como termina siendo quemada en la hoguera, acusada falsamente de brujería. Y las horas que tardó en morir, se la pasó cantando. Y cantando oraciones en pos del perdón para sus torturadores y verdugos. Y esperaba ya ver a nuestro Señor entrar a la gloria, y esa visión que ella tenía del cielo inminente, claro, después de una corta vida de 19 años, siempre virtuosa, siempre maravillosa en el ejercicio de la cultura del esfuerzo. Tanto fue su cultura del esfuerzo que después de 100 años de esclavitud de Francia, de Inglaterra sobre Francia, ella condujo personalmente al ejército francés para echar a los ingleses al mar y liberar Francia. Imagínense lo que esto implica de fuerza física, espiritual, emocional, psicológica, social, como impacto del amor que ella tiene por sí misma, por Dios y por su prójimo, y de la admiración maravillosa que recibió de su pueblo al ser liberado. Entonces, continuando con esto, vemos que a esto le vamos a llamar personalidad endorfínica o también personalidad oxitoxínica y también, científicamente, personalidad dopamínica. ¿Qué quiere decir estos terminajos científicos? Bueno, pues quiere decir que la presencia arrolladora de las endorfinas y drogas similares explica por qué las personas virtuosas tienen una capacidad inmunológica a prueba de retos impresionantes. La pasión por el servicio al prójimo, al que se ama incondicionalmente, el permanente anhelo por alcanzar la posesión de Dios y el conocimiento de Dios se convierten en capacidad de desarrollar virtudes asombrosas a pesar de tener encima una enorme cantidad de presiones y adversidades. Continuando con los impactos psicosociales de las caricias incondicionales positivas, que son la principal manera de manifestar la virtud de la empatía, y recordemos que la empatía es la principal de las 7 virtudes que cualquier ser humano puede practicar. Bueno, pues estas personas tienen neurotransmisores cerebrales de drogas endógenas que realizan grandes hazañas, realizan graves infortunios, gracias a la fidelidad a su misión. Uno de los rasgos característicos de la caricia incondicional positiva es que pase lo que pase, truene, llueve o relampagosie, como dicen en Guadalajara, la persona sigue siendo incondicional. Nada lo arranca de su incondicionalidad. Y eso es lo que le permite ser así. Y lo que la persona que recibe estas caricias, la incondicionalidad de su prójimo, va aprendiendo también a hacerlo, porque tiene un modelo visible al cual seguir, si es su jefe o su compañero o su líder o lo que sea, pero sobre todo si es su padre o su madre, tiene la oportunidad de introyectar. Los niños introyectamos, las personas introyectamos en la niñez estos modelos de comportamiento y es justamente lo que nos va a dar la salud psicosocial, la que nos va a dar la nunca bien ponderada estabilidad afectiva y otros resultados maravillosos de los cuales me dará tiempo en unos minutos de platicar. Transforman su neurofisiología a partir de la calistenia mental y la gimnasia cerebral, guiados no por una técnica, sino por su pasión desmedida por lograr el mejor fin honesto, trascendente y absoluto. Esto demuestra el poder inmenso de los neurotransmisores cerebrales.
Claro, esto parece muy fisiológico y lo es, pero acuérdense que el ser humano es una unidad y no podemos desligar la neurofisiología de la psicología, de lo social y de lo espiritual. Pero vamos a hacer énfasis en lo psicosocial. Desde un punto de vista bioquímico, ellos, las personas incondicionales, desarrollan una increíble cantidad de endorfinas. Normalmente sus mentes generan y sus cerebros producen todo esto a una enorme escala molecular. Digamos que son fuentes de endorfinas, los actos virtuosos, las caricias incondicionales, la empatía puesta en acción. Estas endorfinas actúan como estimulantes, son una droga psicodélica endógena, quiere decir que se produce adentro, de la dopamina, la noradrenalina y la oxitoxina. No es una clase de química, los que tengan curiosidad, pues averigüen en la red estas palabrejas y van a encontrar cientos de miles de páginas y hasta donde puedan, estúdienlo. Es maravilloso. A estas personas se les ha llamado noradrenalínicas, dopamínicas y oxitoxínicas, pues jamás producen dentro de sí estados mentales depresivos. Ojo, ¿cuál es entonces el impacto de dar y recibir caricias incondicionales? Pues que las personas nunca van a producir en su interior estados mentales depresivos, ni obsesivos, ni delirantes, ni esquizofrénicos, ni maniáticos, ni nada por el estilo. Viven apasionadamente la vida con intención de alcanzar su ideal supremo, la posesión y el conocimiento de Dios. Sus impulsos vitales son tan grandes que nada las detiene. Luchan por sus metas de manera apasionada y desmedida. Sus relojes biológicos, totalmente alterados, son capaces de permitirles trabajo continuo por días, semanas, meses y aún años, casi sin descanso. Bien, realizan grandes tareas mediante algo que se va a llamar sinapsis. Esta palabra vale la pena explicárselas. Una sinapsis es como, voy a poner un ejemplo muy visual, todos imaginen, una vía del tren en alguna ciudad que puede ser Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Guadalajara, México, una vía del tren de pronto se vuelve una doble vía de tren. Después estas que ya son 2 vías se vuelven 4. Luego 8, 16, 32. Y llegan los trenes y se distribuyen en la estación. Y en esa estación, un mando inteligente va diciendo, te toca salir a ti por tal vía. Pero todas las vías van a llegar a la misma prolongación de la vía que al principio era solamente una. Esta estación que está aquí, ferroviaria, si la convertimos en nervios del sistema nervioso central, se llaman sinapsis. ¿Sí? Es el lugar donde se interconectan nuestros 144,000 millones de neuronas. No dije 144 millones. A 144 millones, añádanle otros 3 ceros. 144,000 millones de neuronas se interconectan entre sí a través de lo que llamamos sinapsis. Y las sinapsis se van haciendo de segundo y tercer orden, más complicadas, más interconectadas, y por lo tanto la persona tiene mejor memoria, mejor atención, más energía, mejor estabilidad afectiva, menos delirios, menos obsesiones, más creatividad, más productividad, más eficiencia, más eficacia, gracias a su múltiple capacidad sináptica multiplicadora. Existen también sinapsis de cuarto y sexto orden, es decir, la llamada manipulación energética, que algunas personas como los faquires, los santos, los héroes y los místicos suelen desarrollar de manera habitual. Bueno, que nadie sea faquir, pero que todos seamos santos, sí es factible. Por esa razón los santos son tan felices. Por esa razón los santos han sido capaces de hacer obras extraordinarias que perduran por los siglos de los siglos. Amén. Porque son obras perdurables gracias a este secreto,
de la incondicionalidad afectiva, de la manera de amarse a sí mismos, de amar al prójimo, de amar a Dios y de amar lo que hacen. Porque también a las cosas que hacemos se les aplica este mismo tipo de caricias. Y yo amo mi tarea de modo incondicional. Mi tarea de terapeuta, mi tarea de escritor, mi tarea de coach, mi tarea de ingeniero en electrónica en una fábrica importantísima como alguna que yo me conozco, en donde me quedé maravillado de cómo hacen las cosas y que se llama Bosch, ¿no? Sí, la conozco y quedé asombrado. Entonces, bien, Héctor. Las personas capaces de hacer grandes hazañas en todos sentidos, en la tecnología, en los avances de la electrónica, de la informática, en la exploración de territorios nunca explorados, como el famosísimo Livingstone, que fue el primer explorador inglés en África, o como los exploradores del Everest, o del Polo Sur, o del Polo Norte, o de regiones inaccesibles como la selva del Darién en Venezuela. Todas esas personas, ¿cómo se constituye su personalidad? Son personas que viven la incondicionalidad de sus pasiones enfocadas al bien, de sus afectos enfocados al bien del prójimo. Y a veces todo esto basta con que lo hagas con tu esposa, con tus hijos, con tu marido. No necesitas ser un explorador lunar o satelital o un gran científico en electrónica, en informática o en fisiología o descubrir la vacuna contra la peste china. No, basta con que este concepto de incondicionalidad afectiva lo apliques a tu prójimo cercano, sobre todo en esa maravillosa virtud que se llama empatía y que le voy a pedir a mi tocayo que nos explique en su modo insuperable realmente de explicarlo. Tocayo, te toca. ¿Qué es la empatía? Platícanos, por favor, al respecto. Sí, bueno, la empatía se dice que existen, ¿sí me escuchan todos? La 3 empatía, grados de empatía, ¿verdad? okay, la empatía se dice Perfecto, Juan, que, se escucha bien. muy bien, la empatía se dice que existen 3 niveles de empatía y desde luego necesitamos desarrollar lo que son esos 3 niveles. Sí me gustaría que pues anotaran o se aprendieran muy bien esto, porque al final, pues la empatía es el cemento emocional entre las personas, ¿no? Es lo que nos une a los demás. Mientras mejor vinculados estemos, pues desde luego más felices vamos a ser, como bien explica el doctor. Pero bueno, el primer nivel de empatía, fíjense, es saber lo que sientes. Cuando llegas y le preguntas a alguien, oye, ¿qué te sucede? Ay, pues se me murió el perrito, ¿no? Ah, ok, sé lo que sientes, es el primer nivel de empatía. Desde luego por ahí empieza y es importante saber lo que el otro siente. Pero para pasar al segundo nivel, pues no basta nada más con saberlo, sino necesitamos acceder a la otra dimensión, que es sentir lo que el otro siente. O sea, de pasarlo del nivel racional de saber, lo pasamos al nivel de sentir, compartir la emoción. Entonces ahí ya tengo 2 niveles. Sé lo que sientes y siento como tú sientes. La única forma de poder entender, comprender, ayudar, inspirar a los demás es sentir como el otro siente, como el cliente, lo que el cliente necesita, lo que el amigo necesita, lo que la esposa, los hijos, el compañero, cualquier persona que esté a nuestro alrededor necesita. Y para pasar al tercer nivel, pues no es muchas veces decimos, ay, pobrecito, bueno, luego nos vemos, ya me voy. ¿Por qué? Porque lo mío es más importante. Pues ya sé lo que sientes, pero me di la media vuelta y me fui y no hice nada. Entonces, para pasar y acceder al tercer nivel, sé lo que sientes, siento como tú sientes, pero esto es muy importante, el tercero, hago algo para incidir en tu emoción, hago algo para que estés mejor. Claro, desde luego, si lo que sabes y lo que sientes, desde luego es una pena que le aqueja a la persona con la que estás, ¿no? Algo que le puedas decir, palabras de aliento, escucharlo, eh, eh, ciertas palabras que lo hagan sentir mejor. Entonces, es ahí donde accedemos al tercer nivel de empatía, donde estás haciendo algo por el otro, olvidándote de ti. Entonces, realmente lo que damos como personas somos
somos nosotros mismos, que es la donación de tu ser al otro. Si yo vendo ollas o si vendo cualquier artículo, lo que entrego pues es ese producto. Pero nosotros como personas, antes de vender cualquier artículo, necesitamos vendernos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que entrego? Lo que yo soy como persona, y lo que yo soy como persona es mi capacidad de todo lo que puedo hacer por el otro de manera incondicional. Entonces, asegúrate que cada vez que alguna persona llegue a ti, así les digo, se vaya mejor de como llegó. Si llega triste, que se vaya con esperanza, menos triste, que se siente escuchado, que se sienta tomado en cuenta, que simplemente le abriste una oportunidad de ver las cosas o de poder resolver su problema, ¿no? Que se vaya mejor de como llegó contigo. Pues estos son los 3 niveles de empatía, y desde luego pues muy importante cumplir los 3, ¿no? No nada más basta con saber lo que el otro siente, sino qué voy a hacer para cambiar la emoción de los demás. Bueno, esta es la explicación breve, pero después podríamos profundizar desde luego muchísimo más. Bien, pues continuando entonces, el asunto de la empatía es, en una sola palabra, caricia incondicional positiva. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Sabes qué siente, haces algo por el otro, haces que cuando se vaya mucho mejor de cuando llegó a ti. Si esto lo practicamos continuamente, nos podemos llamar cristianos. Nos podemos llamar hijos de Dios y herederos de su gloria. De otra manera, es puro cuento, puro rollo. O como yo digo, psicología, pero rolleriana, del rollo. ¿Sí? Esto no es un rollo, es la realidad de la vida que nos toca vivir si queremos salud para nosotros y para quienes amamos. Para quienes amamos y para nosotros. Pero más que solamente salud, como lo vamos a ver en la próxima sesión, de una vez la anuncio, es el impacto espiritual. ¿Qué vamos a obtener con la incondicionalidad para los demás y para mí en el ámbito espiritual, en el ámbito también llamado, ¿por qué no?, religioso? Si aprendemos realmente a ser espirituales, a ser, empáticos e incondicionales, en la donación de caricias, tiempo y reconocimiento, tenemos asegurada la entrada a la vida eterna, en el mejor lugar que ya Dios nos tiene preparados, porque Él nos conoció desde antes de crearnos. Bien, creo que podemos aprovechar los minutos restantes para que Pablo abramos la sesión de preguntas y respuestas de mi parte. Todavía podemos aprovechar unos 15 o 20 minutos para que pregunten sobre el tema que hemos expuesto hoy, con muchísimo gusto. Adelante. Muchas gracias, Juan. Excelentísima la exposición de ambos, tanto tuya como de tu hijo. De verdad, no me canso de enfatizarlo, Juan. Qué conocimiento tan poderoso, tan acertado, tan correcto, tan adecuado y tan fortalecedor en todas las áreas. De verdad, que Dios los bendiga. Y abrimos el chat para que Pregunten, abran sus micrófonos. Preguntas. Exacto. Y bueno, o seguimos la mecánica de que te manden las preguntas a ti. Sí, aquí por chat las voy leyendo yo. Tú me las vas haciendo. Muy bien. Para que vayan, se mantenga ese orden que hemos mantenido muy bien. Nada más tú me dices quién es el que pregunta para ver si logro verlo en la pantalla y ver qué cara pone. Ponen aquí, David Villanueva dice, no nos comentó cómo hizo Nelson Mandela para resistir esos 28 años de tortura. Con empatía por sus verdugos. Nunca los odió. Y con una capacidad de oferta de su dolor en orden a la salvación de su alma. Increíble. Así le hizo. O sea, nunca perdió la esperanza. Pero no principalmente la esperanza de ser liberado en esta tierra en vida y llegar a la presidencia de su patria, que fue como una especie de regalo extra que Dios le dio, sino con la esperanza de que su sufrimiento tendría sentido, aunque muriera dentro de la cárcel. Qué increíble virtud y qué maravillosa resistencia nos da para enfrentar cualquier avatar de la existencia.
A mí sí me gustaría comentar el esposo de María Serrano, que mi papá cuando comentó que de alguna manera el esfuerzo, ¿no?, que hay que estar haciendo, las Cultura del ganas que esfuerzo, está sí. teniendo por volver a estudiar, por volverse a preparar, por el esfuerzo, el amor a México, una serie de cosas que comentó, creo que es muy importante y eso al final pues nos mantiene vivos, ¿no? Y esperanzados y con ganas de despertarnos todos los días con alegría, con entusiasmo, con esperanza, con fe y haciendo el bien por los demás, ¿no? Entonces sí quería resaltar el esfuerzo del esposo, perdón, se me olvidó su nombre, de María Serrano, ajá, que al principio comentó y dio su testimonio. Muy bien. A ver, más preguntas. Aquí pusieron otra pregunta de parte de Rosy Villa. Creo que ya diste la respuesta, ¿no? Pero si quieres agregar, dice, A ver, la sí. clave para perdonar como a tus enemigos, como lo hizo Nelson Mandela, ya lo dijiste, dice, o bien, ¿cómo puedes perdonar a tus familiares como a una suegra maltratadora y grosera? Creo que la misma medicina, ¿no? Creo que hago la pregunta por escrito. Bueno, pues aquí justamente el Evangelio de hoy nos habla de eso. Dice, lo recuerdo, comienza así. Antes se decía ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora, y está hablando Cristo, yo os digo que si alguien te pide tu túnica, también le des tu capa. Si alguien te pide que lo acompañes 1 kilómetro, acompáñalo 2. Si alguien te pide prestado, no te hagas tonto, préstalo, aun cuando sepas que no te va a pagar nunca. Hasta ahí, palabra de Cristo. ¿Qué significa estas palabras de Cristo aplicadas a lo que estamos discutiendo? Significa que, y además continúa el Evangelio diciendo, esto es lo que significa poner la otra mejilla. No significa que si te da una cachetada digas ahora pégame en la otra. Esa es una interpretación tonta que hacen los que yo llamo protestontos, ¿no? Porque es una estúpida, muy falta de cultura y de inteligencia, interpretación del mensaje de Cristo. El mensaje dice que si alguien te hace un mal, tú devuelvas un bien. Entonces, si tu suegra te hace el mal, ¿cuál es la única manera lógica, racional, virtuosa y endorfinizante de tratarla? A todas las críticas que te haga, hazle reconocimientos. A todas las malas jetas que te haga, devuélvele sonrisas. A todas las cosas que haga o que diga mal de ti, tú habla bien de ella. Si alguien te dice un chisme que ella le soltó en contra tuya, a esa persona que te está dando el chisme, pues fíjate que tu suegra me dijo que, contéstale dándole a esa persona chismosa una noticia positiva acerca de tu suegra. En pocas palabras, a todo mal que te hagan, devuelve un beneficio. Hazle el bien a tu adversario, sea quien sea. Claro, hay personas por las que solamente podemos orar. ¿Sí? Como es el caso de algunos gobernantes que están destruyendo naciones enteras o sociedades enteras, y pues no vamos a ser simpáticos ni empáticos con ellos. Pero delante de un crucifijo sí podemos ofertar nuestros dolores en la vida por la conversión de su alma y su salvación eterna, que muchas veces es lo único que podemos hacer por esa suegra mal encarada que además solo hace mal pero a distancia. Pero si la tenemos cerca, a todo mal devuélvele siempre un bien, porque ¿cómo se vence el mal? Únicamente hay una estrategia: inúndalo con el bien. Y esto, dicho a la mexicana, un poco groseramente, no es algo que debes esperar que te nazca. Tienes que decidirlo. Y la grosería se dice así: a producto de gallina. Traduzcanlo ustedes, por favor, y no me obliguen a mí a traducirlo. Piénsenla. Dicha en términos tecnológicos, científicos, se llama violencia interior. Haciéndonos violencia interior. Oblígate, aunque no te nazca, a devolver bien por mal.
Esa sería mi respuesta, Pablo. Excelente. Esta pregunta se me hace interesante. Dice, ¿el darse incondicionalmente pudiera acercarse a la línea de codependencia cuando no se tiene la misma respuesta de la otra persona? La línea de separación entre la incondicionalidad y la codependencia es muy fina. A veces es muy difícil que la persona la pueda distinguir y separar. De hecho, en estos momentos, incluso con algunas personas presentes aquí en el chat, ese es el tema de discusión. Así que qué bueno que hagan la pregunta. ¿La diferencia cuál es? Que la línea de la incondicionalidad invariablemente va a producir gozo y alegría, salud, bienestar, porque es algo que yo quiero dar. Y la codependencia nunca va a producir salud ni alegría. Siempre la persona codependiente va a estar esperando algo a cambio, incluso mayor que lo que ella da. Es como la canción, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Estoy viendo ahorita, bueno, hace un rato pasé y vi la foto de una persona a la que ayudé a romper con una relación de trabajo que era una relación codependiente en grado extremo, donde no podía estar ni no estar. Eso es un ejemplo de una relación codependiente que muchas veces se da entre marido y mujer, o entre amante y amante, o entre novios. Si es una decisión virtuosa, verdaderamente virtuosa, y además escogiste bien, porque no te vas a buscar un psicópata golpeador, o un engañador mujeriego, o un drogadicto, o un alcohólico. Porque en muchas ocasiones, la verdadera incondicionalidad comienza por reconocer que hay relaciones tóxicas que son absolutamente inviables. Esto está contemplado incluso por los cánones más rigurosos de la Iglesia Católica. Y en ese caso se aconseja la sana distancia, como ahora se dice, la saludable separación, incluso física y aún legal, cuando de suyo la relación es intrínsecamente destructiva, porque nadie está obligado a lo imposible. Pero si es probablemente manejable, razonablemente superable, si la relación es viable desde muchos puntos de vista, o cuando menos los más importantes, si hay valores en común, un sacramento de por medio válido, la incondicionalidad aplica. Pero si no aplica, y esto es un análisis científico, racional, profesional, que a muchos les conviene hacer, ¿qué aplica? La legítima defensa y la separación física y aún espiritual y afectiva de esa persona tóxica que nunca va a cambiar. Hay un tipo de personas en la tierra que nunca van a cambiar, jamás van a cambiar, porque no quieren. Y estas personas que nunca van a cambiar son personalidades psicosociopáticas, como la del Pejelopostli, por ejemplo, o la de Hillary Clinton en Estados Unidos, enfocada al tráfico de niños, a los rituales satánicos y a otras muchísimas cosas que pronto van a salir a la luz pública en la prensa norteamericana. Ya lo sabrán ustedes. Hoy les doy la primicia. Nunca van a cambiar. Aunque les den cárcel perpetua o silla eléctrica, nunca van a cambiar. Cuando nos encontramos con un caso así, bueno, pues pies para qué os quiero. Corre, Lola, corre. Son esos sujetos. Bueno, si leemos la Biblia en detenimiento, Cristo tiene más de 100 expresiones de crítica severa contra estas personas. Raza de víboras, sepulcros blanqueados. Vuestro padre es Satanás. Son los que nunca van a cambiar. No te cases con uno de esos. No te enamores de uno de esos. Y si ya te enamoraste, desenamórate. Y si estás muy enardecida, échate un regaderazo de agua fría y el que sigue. No vale la pena sufrir por nada valioso.
Es muy importante entonces diferenciar la alegría, la salud, maravillosamente visibles, sensibles, que produce la verdadera incondicionalidad con la persona apropiada, que la terrible enfermedad y maldad que produce la codependencia con la persona inapropiada y que además nunca va a cambiar. Una advertencia por si alguno es soltero o si alguno es divorciado de alguna forma y piensa volver a casarse o qué sé yo. Si alguien es alcohólico y te promete cambiar, no le creas. No le creas. Nunca va a cambiar. Va a seguir siendo alcohólico toda su vida. Tal vez deje de beber, pero tendrá otras manifestaciones de alcoholismo. Se llama alcoholismo seco. Gastalón, mal hablado, mujeriego. Ya no toma un trago, pero sigue con su perfil adictivo. Y hay personas que logran santificarse reconociendo: yo soy alcohólico de por vida y toda mi vida sujetaré a mis demonios. Sí, eso es factible, pero qué difícil es que te encuentres por ahí una persona que te promete cambiar. Tendría realmente que tener un deseo profundo de la santidad. Otro caso, el caso de los homosexuales que están en desacuerdo con su orientación sexual y que me consultan. Tengo ahorita unas 10 o 12 personas en consulta ahora por videoconferencia que están disgustadas en contra de su propio atractivo por personas de su mismo sexo. La mayoría fracasan en su intento, pero los 2 o 3 de cada 10 que se mantienen y que logran reinsertar su sexualidad afectiva con su sexualidad biológica, que son pocos, son muy felices. Eso sí pueden cambiar, pero no sin un alto grado de dificultad. Otra persona a la que también cito como muy difícil de cambiar, pues es el hijazo de mi vidaza, el Gordolfo Gelatino, el que a los 30 años sigue pensando que su mamá es la mujer de su vida, ¿no? Como ahora un anuncio que salió el 10 de mayo, el Día de la Madre acá en México, de un taxista que le dice a un tipo gordo que saca una televisión sota del cofre de la cajuela y le dice: ¡ay, qué contenta se va a poner su esposa con esa televisión sota! Y le dice el gordo no es para mi esposa, es para mi mamá. Pues ese hijazo de mi vidaza difícilmente va a cortar el cordón umbilical. Si tienes una pareja hijazo de mi vidaza, hombre o mujer, más te vale ir poniéndole límites. O tu madre o yo. Punto. La persona más importante, palabra de Cristo, es tu cónyuge. No es tu madre. No son tus hijos. La persona más importante de tu vida es tu cónyuge. Mucho cuidado con no entender esto. Y es la que exige, la relación que exige más incondicionalidad, es la relación conyugal. Porque ser incondicional con los hijos suele no tener mérito. Ser incondicional con los padres: ¡ay, mi papá pues ya chochea, pobrecito! Pues no tiene mayor gracia. Ser incondicional con la esposa, con el marido, cuando andan de malas o algo les salió mal, eso sí es mérito. Y eso sí puede ser verdadera incondicionalidad. Regresarle bien por mal. Hasta inundar su neurosis con amor. Y nobleza obliga. He visto cambiar a muchísimas parejas, cientos de parejas, cuando uno de los dos o los dos aprenden el tema de hoy. A ser verdaderamente incondicional. ¿Nos da tiempo para una última pregunta? Aquí hay una, se me hizo interesante, a ver si cómo la enfocas. Dice: mi esposo hace una dieta de la cual está convencido que va a vivir 100 años, dice, pero consiste en mucho de lo que presentó como endorfina chatarra. Y ya veo que las consecuencias de su inestabilidad afectiva se irritan muy diariamente cada que tenemos un poco de tiempo de compartir. Me pelea que me coma un bote de sal y que no moriré. ¿Cómo seguir ese ritmo de vida? A ver, esa está cruda. No, bueno, pues lo repito.
Si no eres capaz de comer con poca sal, con 0 de azúcar y con poca o nada de harina, te vas a morir pronto. De diabetes, de tromboflebitis, de qué sé yo, multitud de alifafes que nacen justamente de los 3 venenos blancos. La sal te retiene agua, te da sobrepeso. El azúcar le impide a tu organismo generar su propio azúcar a partir de tus propias grasas y entonces te da sobrepeso mórbido. Lo mismo las harinas. Mucho cuidado. De hecho, en México, cada hora mueren 23 personas precisamente por eso. Por sobrepeso mórbido. Ajá. Mata más que el coronavirus, por supuesto. Y una última pregunta que hay acá en el chat, para cerrar, creo que esta está muy apropiada, A ver. muy apropiada de parte de Juan Pablo. Bien, Juan Pablo. ¿Nos podría dar el doctor una clave para no retroceder en el ejercicio de la incondicionalidad de las caricias? Déjanos con una clave, Juan. Yo he encontrado 4 grandes medios para eso. Lo platico tanto desde el ámbito profesional como desde el ámbito experiencial. En primer lugar, lo que yo llamo oración permanente en segundo plano. En estos momentos que yo estoy con ustedes, por mi mente pasan Padre Nuestros y Ave Marías, de manera automática. Es como cuando una computadora baja un programa en segundo plano. Esta computadora está funcionando con ustedes, pero hay una actualización, aquí dice, actualización en segundo plano. No interrumpo la función principal, pero estoy orando. En esos momentos mi oración principal se centra por el cese de la pandemia a escala global y sobre todo en nuestras mutuas naciones, Estados Unidos y México y alguna otra de las naciones aquí representadas, probablemente sudamericanas y desde luego centroamericanas. Aquí veo un amigo costarricense. Hola, Alejandro. Oración. Oración permanente. Claro, también en primer plano, como cuando todas las mañanas leemos la homilía, la escuchamos y deducimos y qué conviene hoy practicar a partir de la homilía. Oración. Segundo, formación. Me sorprende muy desagradablemente que muchísimos de mis alumnos virtuales nunca compran libros, no se forman, no estudian, no leen. Ah, pero ¿qué tal si se trata de comprar una chatarra en 7-Up? Ahí van. Y se gastan $40 en chatarra en vez de comprarse 2 libros, por decir algo. O hasta 3. Y leerlos. Es muy importante, contesto esta pregunta. La persona que se mantiene permanentemente en una autoformación interminable nunca va a retroceder. Tercero, sacrificio. La cultura del sacrificio, que significa hacernos sacros. Sacri facto, sacrificio, eso significa en latín, sacrificio. La persona se ofrece a sí misma como algo sagrado para Dios y por el bien del prójimo ante todo. El sacrificio. Como cuando una persona tiene que asumir que su pareja no asume y deja de discutir, pero sin despecho ni ironía. Simplemente se queda callado porque se da cuenta de que su pareja no entiende, que no entiende. Es el nivel más profundo de la necedad o la ignorancia. Pues vuélvelo un sacrificio. Ya entenderá. Y si no entiende, ya está en el altar de Dios. Y Dios te lo regresará al 100 por 1. Y si no es aquí, más allá. Siguiente, acción. La acción se demuestra andando. Entonces, si estás peleado, enojado, resentido, malhumorado, ve y dale un beso a su manera. Escríbele una carta, mándale un WhatsApp, mándale un correo, hazle una llamada.
Déjale una rosa, una flor en su recámara. Cómprale un regalo barato o caro, según tengas o puedas, o sea la ocasión, pero mantente en acción. Somos lo que repetimos, nada más. No somos lo que sabemos. Lo que sabemos puede no estar iluminando la voluntad. La voluntad solo se ilumina, solo se fortalece con las 4 cosas que acabo de decir. Formación, oración, sacrificio, acción. Enfocadas al bien de las personas que amas. Porque el amor no es estar enamorado ni es un sentimiento. Lo repito para terminar. El amor es tu mejor acción, tu mejor acto, con tu mejor potencia para obtener el mejor bien de tu mejor persona. Tan, tan. A mí sí me gustaría complementar algo que de alguna manera, si se da cuenta que retrocede o vuelve a equivocarse, no importa, hay que siempre mantenernos avanzando. Posiblemente vuelva no a retroceder, sino a volver a cometer el error. Pero si se da cuenta, cada vez lo va a cometer menos. Entonces, la frecuencia del error, desde luego, va a disminuir. Y de alguna manera hablábamos de la empatía con los demás, pero también qué sería la empatía con uno mismo, cómo lo podríamos cambiar o qué nombre podríamos darle a la empatía con uno mismo. Autoestima, ordenado amor por uno mismo, lo define Sí, Aristóteles desde hace 2000 y pico de años. Pero entonces sí, desde luego, para aumentar nuestra autoestima, ¿qué necesitamos hacer? Es una palabra muy similar, pues que también contribuye al desarrollo de la autoestima y es lo que se llama empatía hacia nosotros mismos. Fíjense lo que es autoconciencia, en la cual sé lo que siento, identifico lo que estoy sintiendo, pero hago algo por cambiar lo que estoy sintiendo en mí, ya no en los demás, sino en mí. Es autoconciencia. Entonces, lo que dice el doctor de estarnos formando, de estar en acción, de estar en un constante sacrificio, estar haciendo oración, eso nos permite desarrollar e incrementar nuestra autoconciencia en vez de estarnos fijando en lo que hace el otro, porque gastamos más energía en estarnos fijando en lo que hace el otro y no en lo que estamos nosotros haciendo. Por eso es muy fácil señalar el error al otro y no darnos cuenta del error en el cual estamos cayendo nosotros. Entonces yo invito realmente a que desarrollemos una autoconciencia, ¿no? Porque lo que hago en mí, cuando en mí se llama también un autocontrol. Ajá. Pero en los demás es empatía y en los demás lo que hago son habilidades sociales. Cuando es en mí es autocontrol y cuando es en los demás son habilidades sociales. Bien. Entonces creo que esto es fundamental. Y si me vuelvo a equivocar, no importa, levántate y vuelve a andar el camino. Y si te diste cuenta que te equivocaste, es el primer paso para corregir el error. El error más grande que cometemos es el que no nos damos cuenta que estamos cometiendo. Por eso el estar siendo disciplinados, en estar escuchando toda esta información, nos permite estar más conscientes y siendo más conscientes de nuestros actos. Bueno, con eso sería mi conclusión. Muchas Magnífico, gracias. pues con eso terminamos la sesión. Y entonces Excelente. espero que Pablo, ¿quieres cerrarla, por favor? Con unas Sí, palabras. claro que sí. Gracias a ambos, de verdad. Mi agradecimiento desde acá, y yo sé que las personas que nos están escuchando piensan exactamente igual que yo. Si me permiten solo agregar para cerrar mi breve testimonio en estos días, en estas semanas que hemos trabajado, y se reduce en algo muy simple, Juan. Sí. Te lo quiero compartir. Se ha convertido digamos, en mi bandera, se ha convertido en mi pensamiento continuo, precisamente lo que estabas hablando de la importancia de un amor balanceado, un amor equilibrado. Se ha convertido en mi pensamiento continuo. Simplemente lo reduzco a esto. Mateo 22:37. Me he hecho escritos en varios lugares y mantengo eso en mi mente. Amar a Dios con toda mi corazón, mi mente, mi alma, mi fuerza, y amarme a mí mismo para poder amar a mi prójimo, mi hermano. Así de que ese ha sido mi testimonio, que he recuperado la visión del amor de Dios hacia mí. Curiosamente, en
sesión de lo que hubo en el lapso que pasamos en la iglesia, en esta cuarentena, perdón, lo del virus, y que estuvimos fuera de la iglesia por mucho tiempo, en el librito que nos dieron para lo de la etapa que vivimos se me olvidó el nombre, de la etapa que vivimos en la iglesia para reanimarnos tras años de 100, en la primera página decía, Señor, dame la fuerza, la capacidad, no me recuerdo exactamente las palabras, para poder encontrar esa capacidad de aceptar tu amor. Eso fue clave para mí, y todo lo que tú nos has dicho me ha caído como anillo al dedo, porque me doy cuenta que a veces nosotros nos cerramos al amor de Dios. Entonces es tan importante que te aceptes y te ames, y de ahí todo va a cambiar. Puedes transformar el mundo. Muy bien. Pues magnífica conclusión, Pablo, aplicable a todas nuestras áreas. El área ecológica, el área biológica, el área psicológica, el área social, que incluye el trabajo, en Universal Concepts, por supuesto, y en cualquier otra empresa en la cual alguno de ustedes trabaje, de alguna forma, y desde luego en el ámbito espiritual, que anuncio que será el título de nuestra próxima sesión, por si quieres de una vez anotarlo y difundirlo. Efectos espirituales de la caricia incondicional positiva. Aquí hay una pregunta que creo que es importante aclararla, papá, de Susana. Dice, ¿el darse incondicionalmente pudiera acercarse a la línea de codependencia cuando no se tiene la misma respuesta de la otra persona? ¿Ya la contesté? Ah, ya la Claro, contesté. ya la contestaste. Sí, esa pregunta ya la perdón. contesté. Okay. Ampliamente. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, queridos amigos, y nos Un abrazo vemos. para todos, Juan, desde acá, desde California. A todos abrazos desde México, desde Cotorrosclán de las Ingratas, o mejor dicho, la ciudad en donde está prohibido fumar y permitido matar. Ay, Dios. ¿Sí? Así es la triste realidad. Bueno, pues gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ay, Richard, gracias. Qué bueno Gracias, que te doctor. vi. Gracias por tu apoyo. Gracias a todos. Bye. Adiós. Gracias. Gracias.